Bueno, hoy día nos toca hablar del potencial de acción. Entonces, la primera pregunta con la que parto es, cuando hablamos de potencial de acción, ¿es cuando la neurona está en descanso está en reposo o está activa? ¿En qué situación está la neurona cuando estamos hablando de potencial de acción? Reposo. ¿En reposo? ¿Cómo va a ser de reposo? Si reposo ya lo vimos. Potencial de membrana era cuando era reposo. Si vamos a hablar de potencial de acción, en acción, ¿qué será? Cuando están... Ah, sí, profe, disculpa, es que todavía me enredo con eso. Está dormido. Todavía tengo... No, todavía me enredo con eso. Ya, hay que tenerlo claro. Potencial de membrana, cuando hablamos de potencial de membrana, es cuando la neurona está en reposo. Potencial sináptico es cuando las señales están ingresando, pero todavía no se transforman en de acción. Y principalmente el potencial de acción, que el que vamos a hablar hoy día, es cuando la neurona está operativa, está pensando, está actuando, está hablando quizá, o está generando cualquier acción que obviamente es parte de esta información eferente que se realiza en nuestro cuerpo. Entonces, antes de entrar en el detalle del potencial de acción, quisiera también reconocer ¿se acuerdan que cuando la neurona estaba en reposo, el umbral al interior de la neurona era de menos 70 milivolts? Cuando la neurona está en potencial de membrana, si yo tomo un voltímetro y marco adentro del voltímetro, me va a dar menos 70 milivolts. Entonces, eso está dado porque la carga dentro de la neurona es negativa y por fuera de la neurona es positivo. Pero yo quisiera saber qué es lo que pasa en el potencial de acción. Cuando estamos en potencial de acción, la carga al interior de la neurona, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Bueno, ya lo habíamos hablado ya en clase esto. Cuando la neurona está en acción, cuando la neurona está funcionando, la carga eléctrica al interior de la neurona, ¿qué va a ser? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo será la carga eléctrica al interior de la neurona? Vamos a colocar acá, reposo, tenemos acción. Cuando es reposo es menos 70 milivolts, lic, lec. Al interior es negativo y al exterior es positivo. Cuando estamos en acción, ¿cuánto va a marcar el voltímetro adentro y cuáles son las cargas de la neurona? ¿Cómo sería esto? Lo hemos hablado ya. Así que deberían ser capaces de responderlo. Cuando la neurona está en acción, ¿cuánto es el valor del voltímetro al interior de la neurona? Yo la escucho a ustedes. 30. 30. ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? ¿Negativo? ¿Estás seguro que es negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ya. Ok, más 30 positivo. Y si es más 30 positivo, ¿cómo será cómo será el leak adentro? La carga. ¿Negativo o positivo? Lo coloco acá. Negativo. Este valor... El leak, si no me equivoco, profe, es positivo y el leg es negativo, si no me equivoco. Sí, porque de hecho, y no se equivoca de hecho, porque al fin y al cabo, esa medida que está acá y esta medida que está acá, es del leak. Eso lo deben tener claro. Tomaron el voltímetro y colocaron el sensor adentro de la neurona. Y cuando la neurona está en reposo, es de menos 70 milivolts porque la carga al interior es negativa. En tanto, cuando está en acción, el valor es de más 30 milivolts porque la carga adentro es positiva. Entonces, hay una relación acá entre esto y eso, ¿ya? O sea, es más, en acción, el potencial de acción es más 30 milivolts porque el valor se midió adentro. Y como se midió adentro y dio más 30 milivolts, obviamente al interior de la neurona la carga debe ser positiva. Entonces, y en el reposo, que el valor es menos 70, el valor está relacionado con la carga eléctrica que está al interior. ¿Ya? Y me voy a borrar esto, eso está bien. Está muy bien eso. Después teníamos la neurona, ¿cierto? Lic. ¿Qué había más acá? ¿Qué había más? ¿Más potasio, más sodio, más cloro? ¿Adentro? Potasio. Adentro había más potasio, ¿cierto? Mucho potasio.
alta concentración de potasio. Y afuera hay una alta concentración Sodio. de sodio y de qué más. Cloro. Cloro, ¿cierto? Entonces es para iniciar, para poder entender lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, si yo vuelvo acá, la carga cuando estamos en potencial de acción, la carga es positiva, ¿cierto? Es de más 30 milivolts y es porque adentro en el leak es positivo. Entonces yo le pregunto a ustedes, si adentro ya habíamos sabido que cuando el potasio salía y el sodio entraba, ¿cierto? Habíamos hablado sobre el reposo. Pero ¿quién será el encargado, quién hará que cuando esto sea en acción, cuando la neurona está en acción, cuando la neurona está en potencial de acción, marque más 30? ¿Será primera opción porque el potasio salió? ¿Esa será la opción que generó que la carga adentro sea positiva o va a ser que el sodio entró? ¿Cuál de las opciones creen que ustedes, qué es lo que hace que la neurona al interior sea positiva en el potencial de acción? ¿Que los potasios salgan o que los sodios entren? Si yo les pregunto, chicas, ¿qué es lo que define que la carga al interior sea positiva y que el voltímetro valga más 30 cuando la neurona está en acción? ¿Que los sodios entren o que los potasios salgan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será más relevante para que se haga positivo al interior? Que los potasios salgan. ¿Que los potasios salgan? ¿Eso va a ser la carga acá positiva? Profe, ¿será que el sodio entre? Esta es la razón principal de por qué la carga va a hacerse positiva al interior, porque los sodios van a entrar. Porque si ustedes recuerdan, cuando los potasios salían, afuera, adentro se hacía negativo. Cada vez que los potasios salían, al interior de la carga era negativa. De hecho, por eso que el valor del reposo es de menos 70 milivolts y es negativo porque los potasios salen. Pero la gran razón de por qué cuando estamos en acción, ahora adentro se va a transformar en positivo, y afuera va a quedar negativo, y el valor va a ser de más 30 milivolts, principalmente va a ser por la entrada de sodio. Entonces hoy día, casi todos los procesos que vamos a explicar del potencial de acción están dados principalmente porque el sodio entra. ¿Ya? Así que como que todo el rato vamos a estar hablando principalmente del sodio que entra. Bueno, está confirmando la pantalla y ya está grabando ya la clase también. Bueno, como ustedes saben, las neuronas son una estructura de umbral. ¿Cuál era el valor del umbral para que una neurona pase de reposo a acción? ¿Cuál era el umbral? ¿Cuál era el valor que debía superarse? ¿Se acuerdan? Acá para escribirlo yo entre paréntesis. ¿Menos cuánto? Porque esto se define en la ley del todo nada. Para que haya un potencial de acción se debe superar un umbral. ¿Cuál es el valor de ese umbral? ¿Se acuerdan? En reposo es menos 70, en acción es más 30, pero al medio hay un umbral, hay un valor que hay que superar para que se transforme de reposo en acción. ¿Cuál era ese valor? Menos 55. Menos 55 milivolts, ya eso tampoco no lo olviden, ¿ya? Esos tres valores son súper importantes. Entonces, las neuronas, como son una estructura de umbral, esta característica puede ser vista como un factor de ventaja o también puede ser visto como un valor de desventaja. Principalmente, yo creo que es algo que es ventajoso. Principalmente es ventajoso debido a que no todos los impulsos, no todos los estímulos que nosotros percibimos o sentimos desde el exterior entran al sistema nervioso. Piénsenlo de esta manera. Por ejemplo, ustedes van al centro, imaginemos que no estamos en pandemia y van al centro, y ustedes tienen como muchos estímulos visuales, tienen muchos estímulos auditivos, la gente caminando, la gente hablando, la micro sonando, los autos moviendo, no sé, generando ruido, generando sonido. Y en verdad uno podría decir, oye, todas esas señales que quieren entrar al sistema nervioso podrían generar un caos. Entonces, yo en verdad, el tema del umbral lo veo más como una ventaja que una desventaja, porque al fin y al cabo, lo que ocurre con el umbral es que el umbral define cuáles son los estímulos nerviosos que van a entrar a nuestro sistema y del cual le vamos a prestar atención y cuáles no. Es como, por ejemplo, me imagino que ustedes están vestidas y tienen algo puesto y la ropa usted no la siente hasta que usted no le presta atención. Por ejemplo, nosotros podemos estar acá en la clase, yo conversando, hablando sobre la materia, ustedes escuchando, pero ustedes le están prestando atención a lo que yo hablo y a lo que puede estar en la pantalla, no le están prestando atención a su ropa. Entonces, ustedes no sienten la ropa, pero cuando yo digo y hablo de las sensaciones de la ropa, lo que produce, ustedes le prestan atención
y al prestarle atención se transforma en una sensación. Entonces, el umbral yo lo veo principalmente como algo ventajoso, porque al fin y al cabo hace que no a todos los estímulos que vienen del medio externo o que vienen del medio interno nosotros le prestemos atención. Y eso es importante porque principalmente en el caso de los niños que tienen estos espectros autistas, que son Asperger o son autistas o están dentro del grupo, les pasa todo lo contrario, pues. Ellos no son capaces de poder como seleccionar cuáles son los estímulos que entran al sistema y cuáles no, y por lo tanto ocurre mucho que en el caso de esos niños, por ejemplo, autistas o con Asperger, ellos sienten todo. Es como, yo alguna vez he trabajado 2 oportunidades con niños con el espectro autista, y por ejemplo le tenía que enseñar a uno de los niños, le tenía que enseñar a nadar. Y me pasaba que cuando lo llevaba a la playa, claro, la sensación de la arena se transformaba en una sensación desagradable para él en los pies, porque era demasiado estímulo, es decir, era demasiados potenciales de acción para la sensación que él podía sentir. Entonces, al fin y al cabo, nosotros somos los que establecemos el umbral. El umbral siempre va a tener ese valor de menos 55, pero al fin y al cabo nosotros decidimos qué entra o qué no entra al sistema nervioso a través de nuestra atención en la sensibilidad. Entonces, en verdad se debe ver como algo ventajoso, porque la gente que no tiene esa capacidad de poder hacer un filtro de la información, le ocurre un poco lo que le sucede a los niños autistas o a los niños Asperger, que cuando ellos están frente a un estímulo, el estímulo le entra, y después obviamente el estímulo se transforma en algo desagradable. Entonces, aunque la unidad de transmisión de información es eléctrica, porque al final y al cabo las señales, los potenciales de acción o el potencial de reposo o los estímulos nerviosos son algo eléctrico, hay que tener claro que en verdad la conducción al interior de nuestro cuerpo en verdad es lenta. Si uno compara cómo se transmite, cuál es la velocidad de la luz, es decir, cuánto se demora la luz en llegar desde el switch de encendido a la ampolleta, la luz viaja mucho más rápido de lo que viajan los potenciales de acción. Entonces, nosotros funcionamos relativamente rápido, pero tampoco lo más rápido posible para poder dar respuesta a nuestro requerimiento. Es como, por ejemplo, no sé si han escuchado de por qué ocurren este tema de cuando uno está durmiendo y se despierta y es incapaz de como controlar el cuerpo. Bueno, sucede un poco que el sistema nervioso ahí un poco muestra la lentitud que tiene. El sistema nervioso se despierta, por ejemplo, tú te puedes despertar lo que es la conciencia, pero el cerebro se despierta un poquito más tarde de lo que es el control ya del cuerpo. Entonces sucede que muchas veces algunas personas se despiertan en la mañana, están despiertos, pero son incapaces de mover su cuerpo porque todavía de alguna manera el sistema nervioso los impulsos nerviosos no llegan al cuerpo para poder ya empezar el funcionamiento propio que tiene. Entonces, creo que eso se llama así como, tiene un nombre en verdad esa condición, pero es la típica condición de cuando uno se levanta en la mañana y se va a despertar y todavía no puede mover el cuerpo, pero sí está despierto. Y después, a la medida que van pasando los segundos, uno sí puede mover el cuerpo y uno piensa poco menos que está atrapado en el sueño. Pero no es así, es principalmente ahí se logra entender la idea de que el sistema nervioso funciona de manera lenta, porque al fin y al cabo, claro, se despierta en lo que es tu conciencia, pero no se despierta en lo que es el uso propio del cuerpo para poder levantarse. Entonces, eso hay que tenerlo claro, es decir, el sistema nervioso funciona a través de un concepto que es la electricidad, pero la velocidad de conducción del impulso eléctrico es totalmente distinta a la velocidad de la energía eléctrica, que es mucho más rápida. Y por lo tanto, la forma que tiene el cuerpo de poder compensar esa lentitud es principalmente a través de la anticipación. Nosotros anticipamos ciertas cosas, entonces el cuerpo está preparado para poder responder previo a algo que tenemos que hacer. ¿Ya? Es como, piénsenlo como, por ejemplo, la persona estamos jugando tenis, entonces tu cuerpo se prepara previamente o se prepara de forma anterior, antes de que el oponente o el contrario saque y le pega la pelota. Tú ya estás preparado para hacer algo. Siempre, al fin y al cabo, el sistema nervioso, para poder compensar esas pérdidas de velocidad, principalmente lo que hace es siempre se anticipa una acción. Entonces yo les decía recién, bueno, cuando la neurona está en reposo,
la neurona tiene un valor que en reposo que es de menos 70 milivolts, eso está dado principalmente porque la carga al interior es negativa y al exterior es positiva. Y nosotros tenemos un valor del umbral, entonces colocamos estímulos y si esos estímulos no alcanzan el umbral, no se puede producir un potencial de acción. Los estímulos pueden ser de diversos tipos, puede ser el tacto, puede ser la visión, puede ser el gusto, puede ser el olfato, pero principalmente el que mejor se entiende a través del tacto. ¿Ya? Entonces, si el estímulo no es capaz de ser lo suficientemente grande o lo suficientemente intenso para superar el umbral, no se produce un potencial de acción. Nosotros seguimos en reposo. Entonces, el potencial de acción hay que entenderlo de esta forma. Es un gran cambio en la polaridad de la membrana plasmática, es decir, cambian las cargas. Antes, en reposo, la carga al interior era negativa, afuera positiva. Cuando estamos en acción, la carga cambia. Al interior ahora va a ser positivo, al exterior va a ser negativo. Y principalmente el cambio de la polaridad, el cambio de la carga, se debe, como dijo la compañera anteriormente, se debe a que el sodio va a entrar. Principalmente el cambio de carga va a ocurrir por una entrada masiva de sodio adentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un cambio en la polaridad de la membrana y ese cambio en la polaridad de la membrana puede ser evidenciable a través del voltímetro. Principalmente en reposo es de menos 70 milivolts y cuando estemos en acción va a ser de más 30. Entonces, el potencial de acción resulta principalmente a un cambio rápido en la permeabilidad del sodio y del potasio. Inicialmente del sodio y después va a haber un cambio con el potasio. Entonces, la permeabilidad cambia y en la medida que cambia, principalmente unos canales que se llaman canales con voltaje, canales activos con puerta de voltaje, se van a abrir y se van a cerrar en determinados tiempos. Entonces, el potencial de acción siempre se va a iniciar principalmente en el cono axónico, porque recuerden que los potenciales de acción ocurrían principalmente en el cono axónico o en los axones, y están asociados principalmente a canales activos con puerta de voltaje. Entonces, ¿por qué ocurre ahí? ¿Por qué ocurre en el cono axónico? Porque en el cono axónico es donde va a haber la mayor cantidad de canales de sodio activos con puerta de voltaje. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de despolarización? Bueno, primero la señal entra a través de las dendritas, se analiza a nivel del soma neuronal y luego del soma neuronal es enviada al cono axónico. Entonces, mientras más señales lleguen al cono axónico, principalmente lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio en la polaridad de la membrana, ahora al interior va a ser positivo, afuera va a ser negativo, y va a ocurrir este proceso que se llama despolarización, proceso por el cual principalmente, para entender lo que es la despolarización es bien simple, la despolarización corresponde cuando al interior de la neurona se hace positivo y al exterior ahora es negativo. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio en la polaridad? Bueno, el cambio de la polaridad principalmente ocurre porque los canales activos con puerta de voltaje, para el sodio, se abren y esa apertura de esos canales activos con puerta de voltaje generan un ingreso bastante importante de sodio al interior de la neurona. Recuerden que el movimiento del sodio ocurre por dos cosas, ocurre por un gradiente químico y por un gradiente eléctrico, es decir, el sodio entra porque afuera hay mucho y adentro hay poco, hay una alta concentración afuera y hay una poca concentración adentro, y además se mueve también por un tema eléctrico, como la carga al interior es negativa en reposo y al exterior es positiva, el sodio va a entrar, y en esa entrada del sodio, eso es lo que va a generar principalmente esta despolarización y este potencial de acción. Entonces lo que hay que tener claro es que si el estímulo del cono axónico es suficientemente grande, es decir, la acumulación de estímulo eléctrico a nivel del cono axónico es bastante grande, lo que va a suceder es que la neurona se va a despolarizar a un valor, tiene que superar un umbral que corresponde a menos 55 milivolts. Entonces el umbral es un nivel crítico del potencial de membrana en el que el proceso de despolarización se vuelve regenerativo, es decir, si se supera el umbral, esto sí o sí va a suceder, porque recuerden que al fin y al cabo esto se relaciona con una ley que se llama la ley del todo nada. Si no se supera el umbral, no sucede nada, si se supera el umbral, sucede todo. Entonces, el umbral se genera un potencial de acción, entonces los estímulos que son muy débiles, que no alcanzan el umbral, no producen un potencial de acción y un poco lo que hace el cuerpo para filtrar la información, aquel estímulo que no es muy importante, que nos viene con mucha intensidad, nosotros no lo vamos a sentir y no lo transformamos en una sensación. Entonces así decimos que el umbral de alguna manera genera que el potencial de acción sea un evento del todo o nada, como les decía recién, porque si se supera el umbral sucede todo y si no se supera el umbral no sucede absolutamente nada. Entonces,
Los potenciales de acción siempre en verdad van a tener la misma amplitud y la misma duración. Tienen una duración, el potencial de acción tiene una duración de alrededor de un 1,5 milisegundos, ¿no? Entre 1 a 1,5 milisegundos. Y la amplitud que tiene, bueno, va desde los menos 70 a los más 30 milivolts. Entonces, el umbral de un potencial de acción, que es el proceso donde se genera este cambio en la polaridad, que se llama despolarización, principalmente es un proceso de retroalimentación positiva, es decir, la causa genera un efecto y el mismo efecto genera un aumento de ese efecto. ¿Ya? Principalmente, ¿cuál es el proceso de retroalimentación positiva que ocurre en la neurona cuando está ocurriendo el potencial de acción? Bueno, como lo primero que sucede es que se abren los canales activos con puerta de voltaje, se abren los canales iónicos para el sodio que tienen puerta de voltaje. Eso genera un gran ingreso de sodio al interior de la neurona, y ese ingreso de sodio al interior de la neurona genera la despolarización, es decir, el cambio de carga ahora al interior positivo y al exterior negativo. Entonces, esa misma despolarización abre más canales activos con puerta de voltaje, lo que hace que entre más sodio y que la célula más se despolarice. Entonces, por eso es un círculo de retroalimentación positiva. Entonces, cuando y solo cuando la neurona alcanza el umbral, se establece un circuito de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque la despolarización abre más canales de sodio controlados con puerta de voltaje, y la apertura de canales de sodio con puerta de voltaje hace que entre más sodio y se genere más despolarización. Esto hace que más sodio fluya hacia el interior de la célula, lo que a su vez hace que la célula se despolarice más cambie la polaridad de la membrana, y por lo tanto más canales se abran, y por eso que de alguna manera se genera esta retroalimentación positiva. Cuando está ocurriendo la retroalimentación positiva, principalmente nosotros la podemos visualizar en el gráfico como la fase ascendente. Cuando estamos en la fase ascendente del potencial de acción, principalmente ocurre este proceso de retroalimentación positiva, ocurre la apertura de los canales de potasio con puerta de voltaje, y principalmente ocurre la entrada de grandes concentraciones de sodio al interior de la neurona. Entonces, ¿cuándo se interrumpe? Ya entendemos por qué ocurre esta fase ascendente de la curva del potencial de acción, pero ¿por qué se detiene? Porque tiene un punto final que va a ser más 30. Bueno, el circuito de retroalimentación positiva principalmente se va a ver alterado o más que alterado, así como detenido, por dos cosas. Una es porque los canales de sodio con puerta de voltaje en algún punto se inactivan, es decir, al principio se abrían todas las puertas con canales. Todas las puertas que estaban cerradas se abrían en los canales activos con puerta de voltaje debido al cambio en la polaridad, y después de un punto se inactivan, es decir, dejan de estar abiertos. Y lo otro es principalmente que se empiezan a abrir, después de llegar a la parte más alta del potencial de acción, se empiezan a abrir principalmente los canales con puerta de voltaje, pero para el potasio, ¿ya? Entonces, los canales iónicos para el sodio que tienen estas puertas de voltaje, que se abren o no se cierran por un cambio de voltaje, sucede que son muy, muy sensibles cuando la neurona se está despolarizando. Se abren con mucha facilidad cuando la neurona está generando al interior su carga positiva. Pero después de un cierto tiempo, las puertas se cierran, es decir, las puertas están abiertas un rato para que el sodio ingrese, pero después de un rato la puerta, al igual como en los estacionamientos del mall, así, la puerta un poco se cierra porque cuando deja entrar al otro vehículo. Acá sucede lo mismo, la puerta está abierta debido al cambio de polaridad, pero va a estar abierta unos segundos nomás. Entonces, principalmente hay una inactivación que es sensible al tiempo, es decir, la puerta se va a cerrar, la de los canales activos con puerta de voltaje para el sodio, después de cierto tiempo. Entonces, bueno, cuando la neurona está en reposo, principalmente lo que está ocurriendo es que la puerta de voltaje está cerrada, ¿ya? Y eso es cuando la neurona está marcando menos 70 milivolts. Luego la puerta se abre, principalmente en la fase ascendente del potencial de acción, y eso genera que grandes cantidades de sodio ingresen a la neurona y se genera este cambio en la polaridad y se genera este circuito de retroalimentación positiva. Pero las puertas pueden estar abiertas un cierto momento después se inactivan, ¿ya? Y principalmente después de determinado tiempo, principalmente medido en milisegundos, la puerta se va a volver a cerrar. Entonces, ahí se acaba el potencial de acción en lo que es su fase ascendente, y ahora viene la fase descendente del potencial de acción. Y como lo leíamos recién, principalmente ocurre porque ahora las puertas de voltaje para el potasio se abren. Entonces, hemos mirado cómo funcionan los canales de sodio, ahora vamos a ver qué pasa con los canales de potasio. Entonces, los canales de potasio activados con puerta de voltaje
responden lentamente a la despolarización, pero cuando se llega al pic del potencial de acción, cuando marca más 30 milivolts, los canales activos con puerta de voltaje para el potasio se abren. Entonces, en la medida que se empiezan a abrir, la neurona ahora se empieza a repolarizar de nuevo, es decir, vuelve a su carga de reposo, que era al interior negativo. Pero esto solamente ocurre cuando el potencial de acción llega a su máximo, hasta su pic. Entonces, los iones, cuando las puertas de voltaje, las puertas de los canales activos con puerta de voltaje para el potasio se abran, principalmente lo que va a ocurrir es que el potasio ahora va a salir hacia afuera. Entonces, cuando los iones de potasio se mueven hacia afuera, eso principalmente lo que va a marcar es el término de la despolarización, el cierre o el término también del ciclo de retroalimentación positiva que era para la entrada de los sodios y para lo que era la despolarización. Y principalmente lo que va a ocurrir acá ahora es la repolarización, es decir, cuando los canales con puerta de voltaje, los canales activos con puerta de voltaje para el potasio se abran, principalmente la gran salida de potasio hacia el exterior va a repolarizar la neurona, y principalmente hablamos de repolarización de la neurona cuando la carga vuelva a ser similar a la del reposo, es decir, ahora la carga va a empezar a ser negativa adentro nuevamente y positiva afuera, es decir, el cambio de la carga solamente ocurre en la fase ascendente y la vuelta al reposo principalmente ocurre en la fase de descenso, que es la repolarización, y que se debe principalmente a la salida del potasio al exterior de la célula. Eso sí, lo que hay que tener claro es que cuando la neurona se repolariza, no llega a un valor de menos 70 milivolts que era el del reposo, sino que llega mucho más abajo, y ese proceso de llegar más abajo del valor de reposo se llama hiperpolarización. Muchas de las neuronas que hay en nuestro cuerpo, como los canales de potasio, son lentos para sacar el potasio al exterior y volver a la carga original. A veces quedan abiertos más allá del tiempo que le corresponde, y al quedarse más abierto del tiempo que le corresponde, principalmente generan un proceso que se llama hiperpolarización, que principalmente lo que ocurre acá es que el potencial de la membrana se vuelve más negativo que cuando estaba en reposo, es decir, la hiperpolarización podría llevar a una neurona a tener valores de menos 80 o menos 90 milivolts en reposo. Y un poco este fenómeno se explica principalmente cuando a ti te pegan con un martillo de reflejo. Si a ti te pegan con un martillo de reflejo, tú respondes con la extensión de la rodilla, pero después si te quieren volver a generar la misma respuesta, el golpe debe ser de mayor intensidad. ¿Por qué? Porque principalmente la neurona, después de haber hecho el primer reflejo, está en una etapa de hiperpolarización y necesita un estímulo mayor para que uno lo pueda sentir. Algo similar de lo que pasa, por ejemplo, cuando vamos a un concierto o entramos a una discoteca y que al principio el ruido lo sentimos muy fuerte, pero después de un rato el ruido se nos adapta, es decir, la cantidad de ruido que hay adentro del espacio se nos adapta, pero para que nosotros podamos escuchar a una persona hablar, la persona no tiene que hablar mucho más fuerte, es como que de alguna manera el valor de reposo baja más aún del menos 70 debido a que hay mucho más estímulo. Y ese proceso se llama hiperpolarización. Entonces, yo una cosa que les recomiendo, no está dentro de la tarea que vamos a hablar en la semana, pero lo que les recomiendo sería un poco explicar qué procesos ocurren en estas fases que están acá. Entonces, yo les preguntaría, cuando estamos en despolarización, ¿el sodio entra o el sodio sale? ¿Qué le pasa al sodio en la despolarización, en esa fase de ascenso? ¿Qué le sucedía al sodio? ¿Entraba o salía? Ustedes me responden. ¿Qué le pasaba al sodio? ¿Entraba o salía en la despolarización? Entra. Entra, ¿cierto? Ya entra, y ese circuito de retroalimentación era el positivo. Y la repolarización, o la fase de descenso, ¿qué le pasaba al potasio? ¿El potasio entraba o salía? Salía. Salía. Entonces, yo una cosa de las cuales les recomiendo es principalmente que a través de este cuadro, que es de alguna manera muestra lo que es un potencial de acción y de reposo, pudiesen colocar las características de cada una. ¿Cuáles son las características del umbral? ¿Cuáles son las características de la despolarización, de la repolarización, del potencial de membrana, etcétera? Y hay algo que van a tener que buscar, se lo voy a colocar igual en el chat, pero ¿cuál es el periodo refractario? Bueno, el periodo refractario corresponde a esa hiperpolarización, donde el valor de reposo después de la repolarización queda más abajo, pero hay que tener claro que existen dos tipos de periodo refractario o de hiperpolarización. Hay un periodo refractario absoluto, y hay un periodo refractario relativo, ¿ya?
y que son distintos. Cada uno tiene una definición diferente. Se la voy a buscar la definición para colocársela ahí en el chat. Periodo refractario absoluto y relativo. Entonces, el periodo refractario se define de esta forma, como se le escribo en el chat. El periodo refractario se define como el momento en que la célula excitable no responde a ningún estímulo y por lo tanto no genera un potencial nuevo de acción. Se divide en dos, en absoluto y relativo. Cuando es absoluto es cuando ningún estímulo genera un cambio en la membrana, y el relativo es cuando el estímulo que le estamos colocando a la neurona pues tiene que ser de mayor intensidad que el anterior, ¿ya? Pero búsquenla, la definición, principalmente la diferencia entre periodo refractario absoluto y relativo. Les dejé qué significaba periodo refractario, pero tienen que buscar ahí cuál es la diferencia entre el relativo y el absoluto. Entonces, bueno, eso es el potencial de acción, y por lo tanto, como los potenciales de acción verdaderamente no viajan a lo largo de la membrana, es decir, ellos no están todo el rato en la neurona o en el axón de una neurona pasando por un par craneal, en verdad ellos principalmente son apariciones y desapariciones, es decir, si ustedes recuerdan bien, el axón era largo, el axón siempre va a ser largo, pero el axón no estaba cubierto de mielina en toda su longitud, sino que tenía unos espacios que se llamaban los nódulos de Ranvier. Entonces, en esos nódulos de Ranvier, principalmente los potenciales de acción aparecen y desaparecen. Entonces, es por eso que les decía al fin y al cabo que a través de nuestra atención, es decir, de nuestra atención de los sentidos, nosotros transformamos quizá una sensación en una experiencia más perceptiva, es decir, algunas sensaciones las sentimos mejor que otras, principalmente en el grado de atención que le ponemos a ellas. ¿Y por qué hay que tener claro eso? Porque los potenciales de acción, como les decía recién, en verdad tienen una velocidad de conducción que es bien baja en comparación con la velocidad de la corriente eléctrica. Ya, la velocidad de la corriente eléctrica es de alrededor de 300 millones de metros por segundo, o 300.000 kilómetros por hora. Y en verdad, en el caso de los potenciales de acción, la velocidad máxima que alcanzan son 120 metros por segundo. Es decir, el potencial de acción de la neurona más rápida del sistema nervioso tiene esa velocidad, alrededor de unos 120 metros partido por segundo, que no deja de ser rápido, pero si lo comparamos con la energía eléctrica, no es tan rápido como se supone. Por eso que les comentaba antes que al fin y al cabo el cuerpo siempre se tiene que anticipar a las cosas que tenemos que hacer. Entonces, la realización de un potencial de acción generado sobre la membrana de un cuerpo de una neurona a lo largo del axón puede tornar, por ejemplo, en un metro de distancia que debe viajar un impulso nervioso, puede tomar, en verdad, decenas o cientos de episodios de generación de potenciales de acción en estos nódulos de Ranvier. Y la aparición de esos potenciales de acción en los nódulos de Ranvier principalmente va a generar un retraso en el tiempo, es decir, lo que nosotros vemos no necesariamente es lo que estamos viendo en el mismo instante, y porque siempre hay un retraso principalmente en las llegadas de señales al cerebro. Pero es imperceptible, es decir, nosotros si nos ponemos así como absoluto, obviamente siempre hay un retardo en la información, pero en verdad nosotros somos incapaces de poder darnos cuenta porque funcionamos de esa manera. Entonces, como ustedes bien lo habían visto en las clases, al fin y al cabo, la velocidad de conducción de un impulso eléctrico en la neurona está dado principalmente si es que el axón tiene mielina o no tiene mielina. Entonces, los axones que tienen mielina van a conducir los impulsos nerviosos a una velocidad mayor que aquellos que no tienen mielina, y aquellos axones que tienen mielina, pero que además tienen nódulos de Ranvier, obviamente conducen a una velocidad de conducción mucho mayor. Entonces, un poco para poder dar el ejemplo, aquellos axones que son con mielina conducen la información alrededor de unos 120 metros partido por segundo, y en tanto aquellos axones que no tienen mielina conducen la información de alrededor de 1 metro partido por segundo. Por eso que aquellas sensaciones, por ejemplo, como la picazón o el dolor, son tan extrañas un poco de sentir porque su conducción es más lenta. De hecho, los axones que no están cubiertos con mielina principalmente transmiten información dolorosa o transmiten información sobre cosas que tengan que ver con el dolor, por ejemplo, si te pica alguna parte del cuerpo. Entonces me imagino que les ha pasado a ustedes que están ahí acostadas y les pican la espalda y le dicen a su pareja o a su mamá o a una amiga, oye, ráscame la espalda, pero nunca el dolor nunca rascan donde realmente está picando. ¿Por qué? Porque las sensaciones de dolor y de prurito, un poco de la sensación de picazón,
se transmite principalmente a través de axones que no tienen mielina. Entonces, por eso que la información es tan confusa, así como para poder entender la diferencia entre axones con mielina y sin mielina. Entonces, incluso las fibras que son rápidas, incluso aquellos axones que tienen mielina, siempre van a tener igual un retraso, y esos retrasos van a ir de decenas de milisegundos más o menos en el cuerpo humano. Lo que hay que también tener claro es que muchas de las enfermedades que quizás ustedes van a tratar están asociadas también a la pérdida de mielina, es decir, muchos procesos de degeneración del sistema nervioso están asociados a la pérdida de mielina, principalmente hay una patología que es muy desmielinizante y genera muchas pérdidas de las funciones del sistema nervioso, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva que deteriora la mielina de los axones, principalmente del sistema nervioso central, y que puede llegar a que la gente tenga pérdida de la visión, pérdida de los sentidos, pérdida de la función motora, y de hecho puede llegar a un punto en que la enfermedad es tan grave que los pacientes tienen dificultades para respirar o tienen hasta problemas de tipo cognitivo, es decir, ya no se reconocen a sí mismos en este espacio. Y en el caso de esto es una enfermedad, la esclerosis múltiple es una enfermedad que es, la esclerosis múltiple es principalmente una enfermedad del sistema nervioso central. En el caso de una enfermedad del sistema nervioso periférico, la diabetes se transformaría principalmente en un tipo de esclerosis, menos grave obviamente, pero a nivel del sistema nervioso periférico, es decir, ahí ocurre en los nervios. Cuando hablamos de que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, principalmente lo que yo me estoy refiriendo es que es una enfermedad de la médula espinal, del cerebro, por eso que el deterioro es tan importante. Y cuando hablamos de la diabetes como enfermedad desmielinizante del sistema nervioso periférico, estamos hablando que ella solamente desmieliniza lo que son los nervios raquídeos y los pares craneales. Por lo tanto, obviamente, si uno compara lo que es la esclerosis múltiple con la diabetes, obviamente el daño del sistema nervioso asociado a la esclerosis múltiple es mayor que la de la diabetes. Pero no hay que perder a la diabetes como enfermedad importante, porque es una enfermedad que ataca a gran parte de la población. Muchas de las personas que habitan nuestro Chile tienen esta enfermedad que es la diabetes y que principalmente está asociada a los hábitos, principalmente a los hábitos de actividad física y a los hábitos de alimentación. Entonces, la clase la voy a dejar hasta acá hoy día. En verdad, la clase tenía este orden porque yo tengo pensado hoy día, esta semana, terminar lo que es del sistema nervioso. Así que lo último que queda en la semana es principalmente algo que se va a llamar la unidad motora. Bueno, la unidad motora, ya lo había dicho, es la unión entre el axón y las fibras musculares, pero vamos a hablar de esto porque las unidades motoras son de distintos tipos. Hay unidades motoras pequeñas, medianas y grandes, y principalmente saber lo que es la unidad motora le va a poder permitir a ustedes poder hacer una buena elección de tratamiento según el tipo de músculo que yo quiero trabajar. Así que, bueno, ahí detengo la grabación. Les encargo de que tienen que buscar cuál es la diferencia entre el periodo refractario absoluto y relativo. Ya les escribí lo que era el periodo refractario, ahora ustedes tienen que buscar cuál es la diferencia entre el absoluto y relativo.